Hola mis amados, que el Señor los bendiga, que bendiga su familia, que bendiga su vida. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar grabando un mensaje porque por dificultades no hubo suficientes miembros conectados. También nosotros queremos pedir disculpas porque no pudimos llegar temprano a estar en la reunión, así que vamos a grabar un mensaje para compartir la palabra, ya que sabemos que pues por la distancia, pues viven en otras provincias, no pueden congregarse otros hermanos como quisiéramos, así que vamos a compartir un mensaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 21 en adelante. La palabra va a ser simple, va a ser un mensaje corto, va a ser puntual, va a ser tajante, y dice así la palabra del Señor. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, eres el Santo de Dios. Pero Jesús, reprendiendo, diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Dice, y todos se maravillaron y se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Muy bien, hasta ahí es corta la palabra, corto el mensaje. Fíjense, solamente quiero yo remarcar lo que es autoridad y obediencia. Obediencia y autoridad. Vamos a leer otra vez el el versículo 27 y dice: Y todos estos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos, dice, y le obedecen? Amén. Gloria a Dios. Sabemos perfectamente y conocemos perfectamente por testimonio, por palabra, por la santa palabra de Dios, por testimonio, por doctrina, por experiencias personales, cómo es que en el nombre de Jesucristo hay autoridad, cómo es que mediante la santa sangre de Jesucristo tenemos nosotros autoridad del Padre por medio del Hijo, y cómo es que su Santo Espíritu nos guía para entender y comprender esta autoridad. Lo podemos leer en los 4 evangelios y lo podemos leer aún incluso en los hechos y aún en los propios hechos, como repito, de todos nosotros, sus hijos, su iglesia, desde tiempos antiguos hasta ahora, hasta hoy día, hasta el último día, hasta que venga Él, siempre va a haber autoridad en su nombre. Amén. Él es autoridad y siempre lo será. Pues dice la palabra que Él descendió hasta lo más profundo y subió hasta lo más alto para llenarlo todo y ser autoridad en todo y de todos. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, yo voy a ser a lo mejor tal vez un poco duro, se puede decir, eh, a lo mejor un poquito eh, certero, por así decirlo, y es que es tiempo, ya es tiempo de verdaderamente dejar de engañarnos, dejar de engañarnos a nosotros mismos, como dijo Santiago, que siendo oidores, a la verdad nos congregamos para oír, pero no somos hacedores. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos y la gran diferencia que hay con nuestro Señor Jesucristo. Tú me vas a decir,
pastor, pero ¿por qué es que yo en el nombre de Jesucristo proclamo cosas y no me son hechas? ¿Por qué tengo que recurrir a un pastor o a un profeta o a un apóstol? ¿O por qué es que incluso un pastor o un profeta o un apóstol o un maestro no tienen, hay veces, autoridad sobre demonios? Eh, Porque la autoridad viene del cielo, mis hermanos queridos. Porque la autoridad es dada a todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha vencido en la cruz, que murió y resucitó y vive eternamente y viene pronto. No es que no tenga autoridad Dios sobre las cosas, o que Dios no pueda hacer milagros ahora en este tiempo, o que Dios no conteste una oración. El problema no lo tiene Dios, lo tenemos nosotros. Cristo vino a ser el modelo perfecto de ejemplo para cada uno de nosotros, que en una ocasión, llamándose hermano nuestro, como hermano mayor, nos mostró, si bien sabemos que Él es nuestro Señor y Rey y Dios, nuestro Santo Salvador. Amén. Pero Él en un momento dice: ¿quién es mi hermana? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi familiar? Dice: sino aquel que guarda la palabra de Dios, aquel que la obedece. Y vuelve a remarcar: aquel que la obedece. Como dice acá en el 27, que dice que aún los espíritus inmundos obedecen, autoridad, obedecen, autoridad. Ahí está el gran problema. Cristo siempre se sujetó al Padre, siempre se sujetó al Padre. Aún en el último momento, antes de morir en la cruz, dijo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Amén. Pero si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta prueba. Yo no me quiero apartar de ti, pero si no es posible, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Siempre se sujetó a obediencia al Padre. Amén. Y es que lamentablemente el problema es eso, que nosotros no queremos sujetarnos a nada. Queremos vivir nuestra vida, hacer lo que nosotros queremos, comer lo que nosotros queremos, movernos en los horarios que nosotros queremos. Hermanos, decidimos, hay veces incluso, si ir o no ir a congregarnos, porque a lo mejor nos conviene o no, porque a lo mejor la carne necesita un asado, necesita un cumpleaños, necesita salir al mall o al shopping, como le llaman acá, y decidimos que es más importante, si la carne o Dios. El problema es ese, mis hermanos queridos, que no tenemos autoridad porque no nos sujetamos a la autoridad. Y no estoy hablando en este caso propiamente de la pastora o de esta persona que está aquí delante de ustedes, no porque nosotros seamos alguien importante o porque seamos diferentes, sino porque a Dios le plació que fuésemos autoridad sobre este ministerio. Pero no es por nosotros, es sobre quien está en nosotros, es de quien nosotros le entregamos cuentas, es no a nosotros, sino a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no estamos en autoridad, no tenemos autoridad, no se cumplen las cosas que nosotros pedimos o buscamos, o no vienen a nosotros, no nos alcanzan, o los espíritus inmundos no nos obedecen, o no se van de nosotros, porque no estamos en autoridad. Y el diablo no obedece a nadie que no está en autoridad. No se sujeta a nadie que no está en la autoridad. ¿Cuántos entienden la palabra, el mensaje que el Señor está entregando a sus corazones en esta noche? En una ocasión, ustedes saben, hubo unos varones quienes quisieron imitar a Pablo, ¿verdad? Echando fuera demonios, se buscaron un endemoniado y le dijeron: te profesamos en el nombre que predica Pablo que salgas fuera, demonio. Y el demonio mismo habló por medio de un demoniado y les contestó diciendo: miren, a Cristo, el que predica Pablo, conocemos. A Pablo también le conocemos, pero ¿y ustedes quiénes son? Mas nosotros vemos acá en la palabra que dice que los espíritus inmundos se les sujetaban. Dice que había ahí en la sinagoga un hombre de ellos con espíritu inmundo que daba voces y
se hacía como quien era autoridad, ¿no? Normalmente esto lo hemos visto nosotros en la iglesia, pero el Señor dice que le dijo, cállate y sal de él. Amén. No le dijo, mira, si quieres puedes salir. Le dijo, cállate y sal de él. No, ni siquiera le dice, te reprendo, ni estuvo 1 hora, ni 2 horas, ni media hora. Le dijo en el momento, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, dice, sacudiendo con violencia y clamando a una gran voz, salió del cuerpo del hombre endemoniado. Amén. Vuelvo a repetir, todos se asombraron de esto, no lo entendían, no lo comprendían, porque no había ni un solo escriba que hiciese esto con esta autoridad. Normalmente era gente pomposa que se llenaba su boca de palabrería, ¿no? Que se mostraba delante de la gente como santos, como ungidos, como autoridades, como lo mejor de lo mejor, pero nunca antes habían hecho algo así, nunca lo hicieron. El único que lo hizo y les demostró poder fue Jesucristo. Poder que nosotros podemos tener, autoridad que nosotros nos es delegada y que podemos obtener incluso nosotros también de parte de Dios, pues somos hijos de Dios. Pues la palabra de Cristo dice que todo aquel que en Él cree, dice, todas las cosas que pidiese le iban a ser dadas. Amén. Y que todas las cosas que Él hacía, nosotros lo íbamos a hacer. Entonces, hay autoridad de parte de Dios para nosotros como hijos de Dios. No necesariamente tienes que ser pastor, evangelista, maestro, discípulo, apóstol, evangelista, maestro, creo que ya lo repetí. Tú puedes tener autoridad siempre y cuando tú reconozcas que Jesucristo es tu Señor, que crees que eres el Hijo de Él, que murió, resucitó, ¿verdad? Y que se encuentra a la diestra del Padre, quien derramó toda su sangre en la cruz, ¿verdad? Del Calvario, por amor a ti, por amor a todos los hombres. Si tú crees todas estas cosas, si tú te bautizas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que tú pasas a tener autoridad, porque puedes clamar Abba Padre, en el nombre de Jesucristo. Pero vuelvo a repetir, ¿por qué es que si tenemos esa autoridad no la podemos ejercer? Y yo les vuelvo a repetir que es porque no la podemos ejercer porque no nos encontramos en autoridad. Pablo era una persona sujeto, al espíritu, no se dejaba llevar por la carne. Siempre hacía la voluntad del Señor, no su voluntad. Incluso en un momento vino un profeta en lo último de su ministerio, quien tomó el cinto de él y profetizó y declaró y dijo, tomando el mismo cinto y haciéndole un amarre a sus manos de él, le dijo, el dueño de este cinto, así lo llevarán cuando llegue a Jerusalén y le harán, y bueno, empezó a decirle, y Pablo en un momento dijo, ¿por qué interferís? ¿Por qué me pones en esta posición? ¿Por qué me acongojan? Si es necesario que yo padezca y muera por causa de Cristo, yo lo voy a hacer. En otras ocasiones lo apedrearon, en otras ocasiones lo encerraron, amén. Pero él siempre se sujetó a la voluntad del Señor. E incluso en una ocasión iba para un lugar y en sueños le fue revelado y le dijo, mira, no vayas para allá, ven para acá. Y necesito que pases para Macedonia. Y ustedes saben que él inmediatamente cambió el rumbo, fue sujeto a obediencia, que es lo mismo que se muestra en el último versículo que leímos. Amén. Autoridad y obediencia y autoridad. Amén. Estas palabras no porque sí están en este versículo, sino que muestran la clave del tener la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Y es que yo necesito sujetarme en obediencia para poder tener autoridad. Si yo no me sujeto en obediencia a nada ni a nadie, amén, entonces el diablo se burla de mí, pues él sabe que yo no tengo autoridad. Satanás sabe perfectamente cuando yo no tengo autoridad. Miren, mis hermanos queridos, nosotros nos encontramos en completa desautoridad cuando no obedecemos al Señor sus mandamientos. El Señor dice, traigan a mí todas sus ofrendas. Amén. Y de vez en cuando las llevamos.
el Señor dice, traigan a mí todos los diezmos de todas sus ganancias, ¿verdad? Y yo, dice, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunda. Precisamente esta tarde, una hija amada entregó su diezmo, ¿verdad? Y ella, en una ocasión, cuando estábamos en una reunión, dijo, pastor, es que a mí se me hace como un poco vergonzoso de repente dar este diezmo porque ella decía que era muy insignificante para ella. Entonces, junto con la pastora, nosotros le enseñamos que para Dios nada es insignificante, porque si ella verdaderamente así fuese que diese 10 o 100 pesos, porque es todo su diezmo, de toda su ganancia, está en la autoridad. No importa si son 10 o 100 pesos. La palabra de Dios dice que por haber obedecido, ¿verdad? Ella se encuentra en obediencia. Entonces, Dios sabe perfectamente cómo es que nosotros vamos a estar bajo autoridad si es que estamos en obediencia. Entonces, ella no lo sabe, pero en el momento en que diezmó de corazón lo que correctamente es el diezmo, ella se encuentra bajo autoridad. Así que yo la bendije de todo corazón. Me gusta mucho poder orar y bendecir por todos los hermanos y hermanas que con corazón abierto en obediencia a Dios hacen esto de corazón. Me gusta mucho y mi familia sabe, mis hijos, aún los más chiquitos saben que es un momento que si están presentes en el momento en que yo estoy orando por esto, deben de guardar silencio y deben conectarse conmigo en oración para poder estar a mi lado en ese momento, porque para mí es muy especial. Es muy, muy especial. Yo hago algo que suelo tener por costumbre, no por religiosidad, porque hay veces no tengo algo físico para hacerlo, pero cuando tengo la oportunidad de hacerlo, elevo una oración especial, eh, quemando el sobre del diezmo en fuego y haciendo una oración primeramente en el espíritu, luego cuando estoy quemando ese sobre, amén, en figura de olor fragante a Dios. Y entonces clamo con todo mi corazón para que el Señor abra la ventana de los cielos y derrame bendición hasta que sobre y abunde, de tal manera que ellos sientan la bendición, sientan la abundancia, amén, vean la diferencia de antes de diezmar y después de diezmar. Eh, También lo hago en la mesa, porque normalmente yo quiero contarles un secreto. Yo normalmente utilizo todo lo que es diezmos para el ministerio, todo lo que es diezmos para esta familia pastoral, yo la utilizo para alimentos. Entonces, cuando yo estoy en la mesa, cuando estoy a punto de comer los alimentos, ¿verdad? Hago una oración muy, muy especial, normalmente declarando que, Padre mío, en el momento en que nosotros comamos estos alimentos que pones en nuestra mesa, bendice también a todos tus hijos y a todas tus hijas que te obedecen y te aman, y por quien medio nos bendices tú. Amén. Con estos alimentos. Y yo sé, mis hermanos queridos, que en el momento en que uno de mis pequeños o incluso mi persona eh, come un bocado de pan por medio de lo que Dios puso en mi mesa, yo sé que en ese momento cae una bendición especial sobre la persona. Lo siento tan profundo en mi corazón que para mí es algo muy importante, para mí es algo que no puedo dejar pasar, eh, porque yo sé que es muy importante para el Señor. Eso es estar en obediencia, como nosotros estamos en obediencia también con nuestro pastor y cobertura, dándole el diezmo de los diezmos y aún incluso una siembra o una ofrenda especial eh, para el ministerio, para su familia, su persona, porque creemos en el poder de la obediencia, creemos en el poder de la sujeción, amén, el estar sujetos no al hombre, sino al Señor, amén. En el momento en que yo siembro sobre otro ministerio, sobre un varón de Dios, alguien que está trabajando para el Señor, la palabra de Dios dice que no se quedará sin recompensa.
que ciertamente todo aquel que incluso dé un vaso de agua a uno de sus pequeñitos, dice, aún por ese vaso de agua, dice, no se quedará sin recompensa. Amén. Incluso habla de su casa y dice que todo aquel que incluso abra o cierre la puerta de su casa, hablando de la iglesia, dice, no se quedará sin recompensa. Entonces, el diablo sabe perfectamente quién está en autoridad y quién no está en autoridad. Amén. Entonces, normalmente Satanás ataca siempre a todos los que están en desobediencia, a todos los que saben perfectamente que no cumplen los mandamientos del Señor. Y ojo con esto, que yo no quiero que se malinterprete lo que estoy hablando en este instante, no quiero hablar yo de ofrendas y diezmos, pues solamente son uno de los mandamientos que Dios pide que hagamos para que Él pueda bendecirlos. No que necesite de tu plata, no el que necesite de tu dinero, amén, sino que Él necesita desobediencia para tener una justificación de bendición sobre tu vida, para que venga la sobreabundancia, para que venga la multiplicación. Es así como trabaja este don de parte de Dios, amén. Pero cuando me refiero a estar en obediencia, no solamente me refiero a estos mandamientos, amén, sino que también me refiero a la sujeción, a la muerte carnal y al vivificar el espíritu. La carne es débil. La misma palabra dice, el espíritu está dispuesto, más la carne es débil. Porque normalmente nos gusta estar más en la carne que en el espíritu. Es triste, pero es así. Miren, mis hermanos queridos, si nosotros no vigilamos, si no hacemos vigilias, así como le pasó a Abraham cuando bajaban las aves y se querían comer sus ofrendas que tenía preparada para Dios, que Dios le pidió, así son los pensamientos, como aves que vienen de repente a nuestra cabeza. Cuando de repente Dios te manda que ofrendes y dices, voy a ofrendar, pero de repente no ofrendas lo que tenías que ofrendar o te manda a diezmar y nos engañamos. Algo muy importante que ustedes tienen que saber, mis hermanos queridos, que si de repente tú das tu diezmo engañándote a ti mismo, sabiendo y conociendo que no es el diezmo de del diezmo, perdón, de tus ganancias, eh, estás completamente en desautoridad. Amén. Dios no puede bendecirte por completo, pues le estás engañando. En una ocasión, unos hermanos de México nos decían que las cosas no andaban bien por casa con respecto a lo económico y empezamos a indagar con preguntas y hablamos de en qué lugar estaban. Bueno, dijeron que les habían prestado el lugar, pero en un momento dijeron que ellos no pagaban la luz porque ellos la tomaban directamente de la corriente. Y aquí en Roma, hermanos queridos, eso es robar. Eh, el problema de nosotros, mis hermanos queridos, es que a lo que nosotros pensamos que, bueno, no pasa nada, es robar. Amén. Y eso automáticamente nos quita la autoridad para poder clamar por la bendición. Dios no puede participar con nosotros de la injusticia. No puedes hacer cómplice a Dios de tu maldad, de tu pecado. No puedes ser cómplice a Dios. Dios, estamos hablando de Dios, no estamos hablando de un gobierno, no estamos hablando de un compañero, de una empresa. Estamos hablando de Dios, Dios que es justo, perfecto, santo, santo, santísimo, dice la palabra de Dios. Entonces, en el momento en que nosotros, por ejemplo, engañamos a los ministerios o creemos engañar a Dios, ¿no? De repente estando bien delante de los hombres, creyendo que no, no se van a dar cuenta o que tenemos una figura de repente delante de ellos y mientras vean esa figura todo va a estar bien, pues en realidad estamos engañando al Señor y el Señor lo sabe perfectamente. Ahí está el problema del por qué es que Dios no te puede bendecir. Entonces mucha gente dice, es que no sé, yo diezmo, pero diezma lo que quiere. No sé, yo ofrendo, pero ofrenda cuando quiere. ¿Cuántos me siguen acá? Eh, es que yo voy a las reuniones, pero van a las reuniones cuando quieren. Amén. Es que
no sé qué pasa, yo me conecto por las videoconferencias, sí, pero también cuando quieren y en el horario que quieren. A ver, no estoy persiguiendo a nadie, hermanos queridos, no me malinterpreten. Yo lo único que quiero que ustedes entiendan y comprendan es que eh, el por qué es que no tenemos la autoridad. Amén. Porque lamentablemente engañamos a Dios creyendo que lo engañamos, nos engañamos a nosotros mismos. Eh, Podemos engañar al hombre, podemos engañar al siervo, a la sierva, ¿no? A un ministerio completo, pero no a Dios, hermanos queridos. Y menos al diablo. Y menos al diablo, porque el diablo aún se sujeta a Dios. Amén. Pues dice la palabra de Dios que leemos ahí en el 27, dice, nosotros sabemos quién eres tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Santo. Eh, amén. Pero dice que Él les ordenó que se callasen una y luego les dijo, salgan y salieron. Amén. Se sujetan a voluntad, perdón, a la obediencia al Señor. Aún los demonios tiemblan, dice la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, los demonios también creen y tiemblan. Ese tiemblan significa que reconocen la autoridad que hay en el Señor. Reconocen cómo es que es una autoridad superior. ¿Pero por qué? Porque, miren, es triste decirlo, pero es la verdad. Aún las potestades, las huestes de maldad, los demonios, espíritus inmundos, principados, potestades, autoridades del infierno y aún Satanás, todos están bajo autoridad. Todos están bajo autoridad. Como tendríamos que estar nosotros, los hijos de Dios, bajo autoridad, como los ángeles de Dios que están bajo autoridad. Aún vemos, por ejemplo, a Miguel cuando se le fue ordenado, ve por el cuerpo de Moisés, dice la palabra de Dios. Dice que se le presentó el diablo y disputó contra el diablo por el cuerpo de Moisés, pero no peleó contra él. No peleó contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Tomó el cuerpo y se fue, porque Dios le mandó por el cuerpo, no le dijo pelea. Si se presenta el diablo, ponle unas cachetadas, ¿verdad? Dale unas cachetadas y humíllalo y toma el cuerpo y venite. No, le dijo, ve por el cuerpo y punto. Amén. Y en el momento en que él tuvo la oportunidad de pelear contra el diablo, no peleó contra él. Amén, sino que dijo, el Señor te reprenda. Fíjense cómo es que el arcángel Miguel, que está en una super mega autoridad superior a la nuestra, tuvo esa sujeción, tuvo esa autoridad eh, de parte de Dios en obediencia a Dios. Por eso es que Dios se la dio. No sé cómo mostrárselos para que me lo reconozcan, lo puedan interpretar. En Apocalipsis capítulo 12 dice que ahí sí Dios le da la autoridad de ir y frenar al Satanás y expulsarlo del segundo cielo, a él y a sus demonios, y los vence. Y hay esa guerra que no se dio cuando fue a traer el cuerpo de Moisés, Dios se la permitió, y creo yo que por obediencia, después darle sus cachetadas verdaderamente al diablo. Amén. Pero cuando Dios le dio esa autoridad. Entonces, en resumen, el problema que nosotros tenemos, mis hermanos, es que no nos queremos sujetar a nadie, no nos queremos sujetar a nada. No, incluso no nos sujetamos como familia, siendo miembros de familia. Hay veces yo he visto rebelión de parte de la esposa para contra el esposo o del esposo para contra la esposa. Amén. He visto rebelión de repente de los hijos para contra los padres. Amén. O entre hermanos. He visto cómo ha habido cómo es que se revelan de repente autoridades, ¿verdad? Bajo autoridades. Y el problema es que nos cuesta a nosotros entender de repente que Cristo tiene la última palabra. Amén. Y que nosotros tenemos que estar en sujeción a Dios en todo momento. Vuelvo a repetir, si los demonios aún se sujetan a huéspedes a potestades, potestades a principados, principados a Satanás y Satanás a Dios, entonces, mis hermanos queridos, estamos muy lejos de entender lo que es obediencia, estamos muy lejos de entender lo que es autoridad. Vuelvo a repetir, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta?
que con autoridad manda a los espíritus inmundos, dice, y le obedecen. Amén. Sujeción, obediencia, autoridad. La sujeción, la obediencia traen autoridad. ¿Cuántos van entendiendo el mensaje, mis hermanos queridos? Vuelvo a repetir, si yo no leo, si yo no ofrendo, si yo no diezmo, si yo no hago vigilias, si yo no quiero orar, si yo no sujeto a mi cuerpo a adorar verdaderamente a Dios, ¿cómo pues yo voy a clamar una autoridad que no tengo si no quiero sujetarme a nada? Voy a los cultos porque el pastor me va a mirar mal o va a pensar mal de mí si no voy al culto. Es triste, hermanos, es triste. La verdad que es muy triste porque después esto se manifiesta a través de desánimo, se manifiesta a través de ansiedad, pánico, miedo, se manifiesta a través de pleitos, peleas, contiendas, se manifiesta a través de malas finanzas, desorden, se manifiesta a través de todo lo que nosotros no queremos que venga a nuestra vida, como dice Deuteronomio capítulo 28, viene, lamentablemente se desata. Y una cosa que quiero hablar, que es muy importante para que ustedes noten la diferencia, es que no es lo mismo estar en maldición por no estar en autoridad que estar en prueba por la autoridad. Amén. ¿A qué me refiero? Que si de repente yo no soy una persona que se sujeta a nadie, ni siquiera a mí mismo, porque dice que hay que tener dominio propio, pero si yo no me sujeto ni siquiera a mí mismo, amén, yo no tengo autoridad. Entonces, por no sujetarme, por no obedecer eh, los mandamientos, yo estoy en desautoridad y por eso es que caen todas estas maldiciones y Satanás sabe que yo no tengo autoridad y puede hacer y deshacer como él quiera conmigo porque yo no tengo ninguna autoridad, estoy en pecado, estoy en desobediencia, estoy en desorden, estoy completamente fuera de la autoridad aunque tenga Cristo, aunque tenga el bautismo, aunque hable en lenguas, aunque tenga dones, si yo no estoy sujeto a autoridad, el enemigo sabe perfectamente que él puede arrasarnos. Estamos entonces, muy diferente es esto de, por ejemplo, Job, que él estaba bajo autoridad, que él, por la autoridad que estaba en él, amén, bajo autoridad, él fue probado para pasar a un nivel mayor, amén, en donde también pueden haber críticas. Se los digo porque personalmente a mí me ha pasado que muchas veces piensan por ahí, es muy difícil que un pastor explique esto, ¿no? A un hermano, pero quiero que sepan mis hermanos queridos que normalmente los pastores son los que son probados primero. Y hay veces somos pasados por fuego y es necesario que vengan sobre nosotros muchas pruebas, pero no todas las veces es porque estamos en desobediencia. Amén, porque también somos hombres y podemos caer, pero para eso está la misericordia, el arrepentimiento, para levantarse una y otra vez. Caer como, por ejemplo, de repente en desánimo, ¿no? Porque yo no puedo mentirles, yo no les voy a engañar, hay veces yo he tenido desánimo, de repente que tú veas que um, um, la congregación no va a la iglesia, no sé, que hacer reuniones y no entran a las reuniones, que les da lo mismo si estar en un cumpleaños o en una reunión del Señor. Todo eso desanima. Entonces hay veces uno cae en desánimo, dejando un poco de lado la fe. Entonces yo no lo voy a negar, nosotros los pastores, vuelvo a repetir, somos probados con fuego y también somos hombres y caemos, también hay veces en esto, pero bueno, buscamos la presencia de Dios, clamamos por la misericordia de Dios y otra vez el Señor nos levanta y seguimos otra vez caminando para que podamos hacer su voluntad. Pero muy distinto es de repente cuando tú estás en desobediencia. Entonces, hay veces la gente malinterpreta esto. Mira todo lo que le pasa al pastor, mira cómo está el pastor, la iglesia no crece por el pastor, de seguro que está en desobediencia, de seguro que esto, de seguro que el otro, eso le pasa por esto, se le pasa por el otro, predica esto, pero no se predica a sí mismo. Tantas cosas que yo he escuchado, hermanos queridos, tanto por el oído físico como por el oído espiritual. Pues Dios a nada se le pasa y Dios revela todas las cosas.
Más sin en cambio, nosotros entendemos con madurez y comprendemos perfectamente todas estas cosas eh, y seguimos adelante. Seguimos adelante, al igual que Job, algunas veces en un momento más desanimados que otras ocasiones, porque las pruebas son difíciles, pero no nos quedamos parados, no nos quedamos quietos, seguimos caminando. Amén. Entonces, hermanos queridos, en resumidas cuentas, Cristo tenía autoridad porque era autoridad, porque él se sometía, se sujetaba a obediencia en autoridad. Dice, no hago lo que yo quiero, sino lo que me mandó el Padre a hacer. Amén. El Hijo no hace lo que él quiere, dice, sino obedece lo que el Padre le mandó a hacer. Entonces podemos ver cómo es que él nos mostró el camino a la autoridad. Es más, en otra ocasión los apóstoles le dijeron al Señor, los discípulos en ese momento le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y es que le dijeron que les enseñaran a orar porque ellos se dieron cuenta que no estaba en la palabrería, en el mensaje de siempre, en el sermón de siempre, la autoridad de él sobre los demonios y milagros y prodigios que él hacía, sino que el secreto estaba en la oración. Por eso les digo, no necesariamente estoy hablando yo de diezmo y ofrenda, sino de sujeción a todo. Dios nos manda a buscar en el Espíritu por medio de la oración, por medio de la adoración, por medio de la lectura, por medio del ayuno, por medio de la intercesión, amén, por medio de la vigilia. Todo esto desata la autoridad que yo tengo, que es mía, que debo de tener, que ya por mandamiento de Dios, por ordenanza de Dios, yo tengo sobre el enemigo, pues el enemigo mío ya está vencido por el que me dio la autoridad. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Pero vuelvo a repetir, esta autoridad no viene, pues el diablo sabe perfectamente quién sí y quién no está en autoridad. Amén. Entonces, si nosotros no aprendemos a resistir permaneciendo en la oración, en el ayuno, en la adoración, en la lectura, no vamos a poder conocer cuál es la voluntad del Señor en la autoridad del Señor. Pues hay muchas cosas que nosotros no sabemos y queremos que sean desatadas sobre nuestra vida como bendiciones sobrenaturales, salud, bienestar y demás, sueños y metas que Dios ya tiene preparados para nosotros, pero que no pueden venir porque precisamente nosotros no estamos en la autoridad. Entonces, en resumidas y a resumidas cuentas, hermano, si yo voy a la iglesia, pero no quiero ir a la iglesia y estoy ahí porque me da que pensar qué van a decir de mí los hombres, pues entonces no estoy en autoridad. Si yo ofrendo cuando quiero lo que quiero, pues no estoy en autoridad. Si yo no diezmo o diezmo lo que quiero, no estoy en autoridad. Si yo le digo sí al pastor con mi cabeza, pero con mi corazón le digo que no, cuando me manda un mandamiento de parte de Dios, entonces no estoy en autoridad. Si yo no adoro en espíritu, sino que canto porque me gusta o porque no me gusta, no canto o porque está en otro idioma, no canto. Bueno, puede haber 5.000 circunstancias, ¿no? Pero si no lo haces en el espíritu, en vano es, no estás en autoridad. Amén. Si de repente tú dices guardar los mandamientos, pero no amas a tu prójimo, estás en desautoridad. Y así puedo yo seguir mencionando tantas cosas que si tú no te sujetas a los mandamientos de Dios, no estás en autoridad. Si tú no quieres perdonar, no estás en autoridad. Si no pides perdón, no estás en autoridad. Pues la misma palabra de Dios dice por su propia boca que si tú no perdonas, Él tampoco te va a perdonar. Amén. Si yo hago algo para que los hombres se echen de ver qué es lo que yo hago y no lo hago por amor, entonces estoy en desautoridad. Por más que yo quede bien delante de los hombres, a Satanás yo no le puedo engañar, y mucho menos a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el secreto de todas las cosas? En 2 mandamientos dice la palabra de Dios, se resuelve todo. En uno, ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu inteligencia, con todas tus cosas, tus bienes, con todo. Amén. Dice, y el otro, ama al prójimo como a ti mismo. Y la palabra clave es el amor, porque el amor es Dios. Entonces yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo no puedo estar en autoridad si no tengo autoridad, porque la autoridad es Dios y Dios es amor. Amén. Así que todas las cosas que yo hago por amor, con entendimiento y por amor, vuelvo a repetir, por amor, en esto no hay juicio. Si yo por amor
diezmo, no dándole al pastor porque pues me cae bien o porque pobrecito no tiene que comer, sino porque yo amo a Dios y porque lo amo, obedezco a Dios. Entonces, esto es el amor y hay autoridad y hay poder y hay bendición de parte de Dios. Amén. Todo lo que hagamos nosotros por amor, todo lo que hagamos con amor, amén, en esto hay autoridad, en esto hay legalidad, hay poder. Toda la sujeción, toda la obediencia trae autoridad. Así que yo los invito, hermanos queridos, a que nosotros reflexionemos en este tiempo con respecto a la autoridad y no nos dejemos engañar más por el enemigo creyendo que si yo me conozco un versículo bíblico voy a poder echar fuera al diablo, o que si yo de repente voy a un culto, aunque sea solamente un culto en el mes, ya con ese culto el diablo se va a ir, amén, o que si de repente yo ofrendo en una ocasión a la iglesia, ya con esa ofrenda pues me va a venir la bendición que tanto quiero, o el juicio que estoy esperando, o las ventas que necesito hacer, o el negocio que tanto anhelo. Amén. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Entiende y aprende y comprende que no se puede dar lo que uno no tiene, y la autoridad viene de parte de Dios, pues Dios es amor, y si no tienes amor, no tienes nada que dar. Llenémonos de amor, entonces, mediante la oración, mediante la lectura, mediante las vigilias, mediante la intercesión, mediante el ayuno. Amén. Y van a ver cómo es que vamos a ser llenos de autoridad como Cristo lo fue cuando caminó con los hombres, y como lo es ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Pues quiero orar por ti para terminar, para que el Señor tenga de nosotros misericordia y puedas tú recibir la autoridad de parte de Dios. Padre mío, perdona nuestras falencias, perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, si es que no honramos, Padre mío, tu nombre, obedeciéndote y sujetándonos a ti, Señor, conociendo que tú conoces todas las cosas y que nadie te puede engañar. Pues dice tu palabra, Señor, que tú conoces perfectamente el corazón de todos los hombres, tú lo conoces, Señor. Aún los pensamientos, dice, de cada uno de nosotros, Señor. Tú los disciernes, no hay quien se oculte delante de ti. Tú todo lo conoces, todo lo sabes, todo lo entiendes. A ti nadie te puede engañar, Señor. Nosotros podemos engañarnos entre nosotros como hombres, pero tú, Señor, mi Dios, que conoces en lo secreto a los hombres, a ti nadie te engaña, Señor. Padre mío, te rogamos que tengas de nosotros misericordia, Señor, porque somos débiles, Señor, porque hacemos más caso a la carne, pues no queremos estar en tu espíritu, porque nos cuesta estar en el espíritu, porque vivimos en la carne, Señor. Ayúdanos, Padre mío, y ten misericordia de esta casa, de este ministerio. Ten misericordia de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, para que sean abiertos los ojos, Señor, y entendamos que si no hacemos las cosas en justicia, con respeto, en verdad, Padre mío, con amor, no hay autoridad sobre nosotros. Te ruego, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, que entonces nos abra los ojos, Señor, y que nos ayudes a entender y a comprender que la vida no es solamente vivirla por vivir, porque no está en el tiempo la vida, sino en la eternidad. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego para que nos abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, para recibirte de ti, Señor, la autoridad, pues tú eres autoridad, tú eres amor, y lo que el hombre necesita es el amor. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos tus hijos y a todas tus hijas, Señor, quienes verdaderamente han entendido por medio de este mensaje, Señor, que la respuesta está en el amor, que tú, Padre mío, eres autoridad, y que todo aquel que te ama, Señor, te obedece por cuanto te ama y se sujeta a ti porque te ama, y en el amor hay autoridad. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo los bendigo y te ruego, Señor, mi Dios, que quites, Padre mío, de nosotros toda afrenta y que tengas misericordia de nosotros, Señor. Bendigo a México, bendigo a Buenos Aires, bendigo a Neuquén, bendigo, Señor, a Mendoza. Te doy gracias, Señor, por este ministerio, y te ruego, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, por cada uno de tus hijos y de tus hijas, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y será para la próxima, hermanos queridos. Que el Señor me los bendiga. Si el Señor permite, nos vemos el miércoles por Zoom a las 8. ¿Ok? Que el Señor los bendiga.